tener un tiempo para aprender de tu palabra. Enséñanos, permítenos poder estudiar cada día, Señor, y los martes que nos veamos, poder hablar, compartir lo que tu Espíritu Santo nos ha enseñado. Bendícenos esta noche, enséñanos también la conversación que vamos a tener y que podamos ser edificados. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos con el tema de la resiliencia. Ya vimos el caso de Job, ya vimos el caso de Esther, ¿verdad? Job, un hombre con todas las finanzas habidas y por haber, diría yo, ¿verdad? Pero que hoy por hoy está teniendo una crisis en la historia que terminamos de ver, terrible, y aún así tuvo la capacidad de recuperar sus fuerzas, su ánimo, ¿verdad? Y confiar. Ahí está el punto clave de todo esto, confiar en el Señor. Luego vimos el caso de Esther, una señorita que no tenía nada, ¿verdad? Huérfana, y aún así, aunque la vida al inicio para ella pudo haber sido sumamente complicada y difícil, tuvo la capacidad de sobrellevar toda esta situación y caminar, ¿verdad? Y tal fue la capacidad de soportar, diría, o de llevar o sobrellevar la situación que termina en el palacio del rey, pudiendo ayudar también al pueblo, ¿verdad? De Dios. Ahora vamos a ver la historia de otra mujer. Esta historia es la historia de Noemí. El libro base es el libro de Ruth. Hay mucha información en el libro de Ruth. Tendríamos que hacer un estudio solo de estos 4 capítulos en Ruth para poder tener la comprensión total, ¿verdad? Y decir qué increíble todo lo que el libro de Ruth nos explica, y al final podríamos concluir y decir, no, hombre, si es que este libro de Ruth nos está mostrando a Cristo, ¿verdad? Obrando de tal forma se pone en vez de nosotros, se pone él, ¿verdad? A pagar el precio de la deuda que nosotros tendríamos que haber pagado, ¿verdad? Como un pariente redentor para nosotros. Pero no es el caso, ¿verdad? Ver todos esos detalles, sino lo que vamos esta noche a estudiar es a esta mujer, a Noemí. Entonces, yo voy a dejar a un lado mucha información sumamente importante, ¿verdad? Que diríamos, uy, no vimos esto, pero quiero que me entiendan, estamos viendo solo el caso de Noemí, la situación de esta mujer. Comienza el capítulo 1 en Ruth, ¿verdad? Versículo 1 diciendo que Noemí era una mujer que estaba casada, ¿verdad? Con Elimelech, y tenía 2 hijos y vivían en Belén y estaban bien y eran del pueblo de Israel, pero hace una referencia que los hijos se habían casado con 2 mujeres que no eran del pueblo de Dios, sino eran moabitas. Llega un momento difícil, ¿verdad? En el pueblo hay una hambruna, tal vez una sequía, probablemente una plaga o una invasión, ¿no? No podríamos decir a ciencia cierta qué es lo que pasó. Digamos que fue una situación de hambruna y entonces había que tomar decisiones. Y el esposo, el hombre, ¿verdad? Toma la decisión de salir de Belén. Bueno, tenemos que dejar este lugar, hay que movernos, hay que ir a algún lugar donde sea más factible el tema de la agricultura y podamos sobrevivir a esta situación. Y se mueven, ¿verdad? Se van al país de Moab. ¿Qué pasa ahí? Pues muere Elimelech, mueren los 2 hijos de Noemí, ¿verdad? Y entonces encontramos a una mujer que más adelante lo vamos a ver el significado de su nombre, ¿verdad? Y ella misma dice, yo ya no quiero que me llamen así, porque mi situación, mi condición es una condición difícil, es una condición terrible, ¿verdad? Estoy pasando un momento sumamente complicadísimo en mi vida. He perdido a mi esposo, he perdido a mis 2 hijos, ¿verdad? Se queda con sus nueras y en algún momento, en el capítulo 1, en esa plática con sus nueras, ella hace la referencia y dice, mire, ¿saben qué? Deberían de irse a ustedes donde sus papás, deberían de irse a su pueblo,
porque son jóvenes, podrían casarse, podrían tener una nueva vida. Yo ya no tengo hijos, ¿verdad? Y si yo me casara y me nace un hijo, tendrían que esperar que mi hijo llegue a una edad para poder casarse. Prácticamente yo estoy en una situación sumamente difícil, ¿verdad? El versículo 1 muestra a Noemí viviendo en una situación de hambre, ¿verdad? El versículo 1 nos dice que esa situación de hambre llevó a Noemí y a su familia a abandonar su tierra, ¿verdad? Tuvo que moverse, tuvo que salirla y muchas veces en nuestros países de México hacia abajo, ¿verdad? Tenemos que abandonar, hay familiares nuestros que han tenido que abandonar el país, han tenido que abandonar la familia, han tenido que ir, si no a Estados Unidos, que es el lugar más cerca, se han tenido que mover a Europa, ¿verdad? A buscar algo mejor. Noemí hizo exactamente lo mismo, ¿verdad? El esposo de Noemí pensó exactamente lo mismo que hoy por hoy muchos familiares están pensando, ¿verdad? Que muchas personas están pensando. En nuestro país, en el lugar donde vivo, la situación no es muy favorable para mí. Entonces, tengo que irme, ¿verdad? Tengo que buscar un mejor lugar. Y eso le llevó a Noemí a perder a su esposo, ¿verdad? A ser una mujer viuda. Y esa situación le llevó a Noemí a perder a sus dos hijos, ¿verdad? Y esa situación le llevó a Noemí ahora a estar desamparada. Salgo con toda mi familia de mi país y vemos del versículo 6 en adelante, regresando a Noemí sola, triste, en una situación, y ella lo describe en el versículo 13, ¿verdad? Jehová le había amargado la vida, ¿verdad? Y aquí voy a ir haciendo comparaciones. El caso de Job en ningún momento atribuye a Dios esta situación, ¿verdad? La situación desfavorable que él tenía. Pero vemos a Noemí diciendo, esta situación que me ha pasado, eh, Dios es el que se ha encargado de amargarme, ¿verdad? La vida en la que estoy. Soy una mujer amargada. Eso es lo que está diciendo Noemí, ¿verdad? Del versículo 13, la segunda parte del versículo 13. ¿Saben qué? Soy una mujer amargada. Yo no sé si alguna vez alguno de nosotros ha dicho así, ¿verdad? Los hombres no hemos dicho somos una mujer amargada, pero el sentimiento y la sensación. Estoy en amargura por las cosas que me han pasado, estoy molesto, ¿verdad? Estoy defraudado, estoy decepcionado o decepcionada de las cosas que me han pasado, de la situación que estoy viviendo. Y hace lo lógico, ¿verdad? Despide a sus nueras. ¿Saben qué? Deberían de irse. No deberían de andar con una persona que ni se soporta a sí misma, ¿verdad? Porque mi situación es tan terrible que muy probablemente hasta ustedes terminen falleciendo, ¿verdad? Por estar a la par mía. Y encontramos, si usted en algún momento ha leído estos 4 capítulos en Ruth, una de las nueras dice, sí, yo me voy, ¿verdad? Nos vemos, adiós, pero hay una nuera que dice, no, yo me voy a quedar. Y este es el caso de Ruth. Como dije al inicio, no vamos a estudiar estos 4 capítulos del libro de Ruth haciendo el énfasis del pariente redentor, sino el énfasis total está en el personaje, ¿verdad? En este caso, Noemí. Se queda su nuera. Ruth decide y le dice, ¿sabes qué? Tu Dios va a ser mi Dios de ahora en adelante. Yo ya no quiero mis dioses moabitas, yo quiero estar a la par tuya, yo quiero vivir contigo, yo quiero estar ahí donde tú estás. Pero recordemos la condición de Noemí. Ella misma dice, yo estoy en una situación de derrota. Y así es como ella regresa, ¿verdad? Del versículo 20 en adelante, estoy en el capítulo 21, y ella dice, miren, mi nombre Noemí, placentera, ya no me llamen así, ¿verdad? Ahora mi nombre es Mara, amargura, soy una mujer que ha pasado un proceso terrible. Soy una mujer que he vivido situaciones y nadie quizás quisiera vivir esta situación que Noemí está viviendo. Y ella misma dice, hay mucha amargura en mi corazón. Y no solo eso, si usted ve del versículo 20 al versículo 21, Noemí atribuye todo su sufrimiento a Dios. Hay dos polos aquí. Job nunca atribuye su sufrimiento a Dios. Noemí, ella dice, sí, aquí el responsable de todo esto es Dios.
¿verdad? Él es el que nos desamparó, Él nos abandonó y yo estoy metida, dice Noemí, en esta situación de amargura, ¿verdad? Y se quejaba de que Dios la había dejado con las manos vacías. La primera parte del versículo 21. Ahora, vienen preguntas. Y aquí sí quiero que me compartan, ¿verdad? Porque va a ser mejor, más edificante. ¿Tenía derecho Noemí a sentirse amargada? ¿Qué piensan? ¿Tenía derecho a sentirse amargada Noemí? Es que es difícil la pregunta. Sí. Es difícil en el sentido de decir, a lo mejor si tenía derecho como humano, digamos, sí tenía derecho y a lo mejor es ese mismo motivo era lo que podía en algún punto hacerla acercar a Dios, pero por otro lado podía no tener ese motivo, podía no tener ese derecho de sentirse amargada y actuar como Ruth, por ejemplo. O sea, como que es difícil la pregunta porque ahí como que va en función de la decisión. No sé cómo explicar. Sí, sí, yo entiendo, ¿verdad? Sí y no, sí y no. Ahora, ¿quién más? Creo que en la parte humana Uh-huh. es una respuesta natural del ser humano al actuar de esa manera, pero ella tenía el conocimiento de Dios también. Sí. Entonces ahí sí es una situación en la cual hay que tomar en cuenta también que se había ido a un lugar que no era su pueblo y alguna influencia también habría tenido, pero no está viendo todas las cosas que están pasando en su vida. Entonces, por un lado, el hecho de haberse ido y todo eso fue una decisión que ellos tomaron de dejar Belén, ¿verdad? De dejar el lugar donde ellos vivían y, y de reconocer que todos los eventos que pasan en la vida de un hijo de Dios están orquestados por él. Eso fue la diferencia con Job, ¿verdad? Y con Podríamos Esther, decir que sí. que de alguna manera tenían claro que Dios había orquestado los eventos en su vida. Ahora, Ella tal vez no lo vio así. sí, la siguiente pregunta. ¿Debería de expresar su amargura? Cualquiera de nosotros deberíamos de expresar nuestra amargura. Pensemos, ¿verdad? Pongámonos en los zapatos en este momento de Noemí. Pierden a su esposo, pierdo a mi esposa, pierden a sus hijos, pierdo a mis hijos. La pregunta es, ¿deberíamos nosotros de expresar? ¿Tendríamos nosotros el derecho como cristianos de decir que desgracia mi vida? ¿Verdad? Y aún más, como Noemí, todo esto es culpa de Dios. ¿Tendríamos nosotros ese derecho o deberíamos nosotros de decirlo? Tal vez culpar a Dios no, pero expresar Ajá. el dolor sí. Ajá. Expresar que estamos dolidos sí. Ahora, mantenernos en amargura por años. Ahora, cualquiera podría decir, sí, No. ajá. Hermana Sandra, veo que levanta la mano. Sí, hermano, no sé, me ubico ahí con Noemí y siento de que ella sí quizás creía en el Dios todopoderoso que tenemos nosotros, pero a la vez era una mujer quizás por la cultura que no estaba acostumbrada a saberse defender ella sola, porque tenía que haber confiado más en Dios. Porque justo a mí me pasó lo que le pasó a Noemí. No se me murieron mis hijos, pero se murió mi esposo, mi suegro, mi mamá en el lapso de 3 meses. Y después de ser 5 en mi casa, quedamos solo mi hija y yo.
Y yo en ningún momento anduve así, que todavía me decía un cliente, usted me dice, qué exagerada, me dice, el muerto en la funeraria y usted en su negocio, pues es que yo tengo que afrontar todos los gastos, le digo yo, y no va a revivir con estarlo yo estar allá, pues. No le digo que andaba de fiesta en mi negocio, si andaba preocupada, tensa y todo, ¿verdad? Agitada haciendo una cosa y otra, pero no me podía dar al llanto, pues. Y Noemí siento yo que quizás no estaba acostumbrada, pues como dice ahí, ¿verdad? La palabra en esa época, el hombre era el proveedor. Sí. Y ella se sentía como desamparada y no supo agarrarse del Señor. Estaba completamente desamparada. Usted dice, culturalmente, esta mujer se había quedado sin un esposo. Y si el esposo faltaba, estaban los hijos. Entonces, prácticamente esta mujer estaba literalmente en la calle. Aquí me voy a saltar un poquito. Cuando Jesús estaba en la cruz, si ustedes recordarán, Jesús le hace un énfasis a María, ¿verdad? La mamá, y le dice, mujer, ahí tu hijo, ¿verdad? Haciendo referencia a Juan, porque José ya había muerto. Y el único hijo, ¿verdad? En ese momento con la responsabilidad era Jesús. Y si él moría, y sabía que iba a morir porque estaba en la cruz, María quedaba desamparada. Y por eso la reacción inmediata de Jesús fue, ahí está tu hijo, ¿verdad? No quedas desamparada. Socialmente no quedas en la calle. Y esa era la condición a la que Noemí iba a regresar, ¿verdad? Esa es la condición. Ahora, no podemos dejar a Dios a un lado porque comenzamos a ver a Dios obrar, ¿verdad? Noemí hace lo lógico, pierde todo, pierde a su familia, pierde todo, y las dos nueras que le quedan, ¿saben qué? Váyanse. Aquí comienza Dios a obrar, ¿verdad? Pone en el corazón de Ruth quedarse con su suegra. Y ella dice, no, yo me quedo, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de suegra había sido Noemí para que una nuera se quiera quedar con ella? ¿Qué tipo de suegra, verdad? Habría que analizar y decir, ha de haber sido una suegra calidad para que esta mujer, Ruth, se haya querido quedar, prefirió a su suegra que a sus papás, ¿verdad? Esto es impensable, esto no se puede, ni soñar. Evidentemente tuvo que haber sido una muy buena suegra para que Ruth dijera, yo me quiero quedar. Pero hoy por hoy, la situación de ella tiene muchas pérdidas. Hay luto en su corazón, ¿verdad? ¿Deberíamos de expresar nuestra amargura? Algunos decimos que sí, yo digo que sí, deberíamos de expresar nuestra amargura, ¿verdad? Debemos de sentirnos amargados, yo digo que sí, es parte del proceso, ¿verdad? Que cada uno de nosotros debe de tener para sanar nuestro corazón, porque de lo contrario, no lo hacemos. Si yo no expreso esos sentimientos que estoy viviendo en este momento, tarde o temprano, toda esa carga, lo que va a hacer es destruir mi cuerpo, porque de una u otra manera el cuerpo va a buscar sacar toda esa presión. De una u otra manera el cuerpo va a tratar de liberarse de toda esa presión. Y si no tengo una forma de hacerlo, voy a pasar un grave proceso de salud, llámese en cualquiera de las áreas, porque no quise o porque no pude sacar todo ese dolor, toda esa frustración, en el caso de Noemí, toda esa amargura. Ahora, ¿debería atribuir a Dios lo que le había pasado? ¿Podríamos nosotros hacer eso? Yo, ¿verdad? Y aquí a lo mejor va a decir, uy, el otro martes ya no tenga nadie en la clase. Yo creo que cada uno puede decidir y depende el impacto. En algún momento, cada uno de nosotros puede decir, o alguien, ¿verdad? Puede decir, el culpable es Dios de todo esto que me ha pasado. Algunos hermanos dentro del ministerio pasan cosas, pasan situaciones difíciles y dicen, yo le he servido al Señor, yo he estado entregado completamente y ahora lo que estoy viviendo, ¿verdad? Dios cómo me paga. Ahora, ¿es bueno o es malo? Yo no podría juzgar ni decir es bueno o es malo.
Noemí evidentemente lo hizo. Ahora, aquí el punto, y lo mismo con Job, y lo mismo con Esther, y ahora con Noemí, es que Dios va a cuidar nuestro corazón. Probablemente yo nunca lo diga, ¿verdad? Yo nunca voy a decir Dios es el culpable, pero en mi corazón yo le estoy echando la culpa a él. Y Dios conoce mi corazón, yo no me puedo esconder de él. Yo no puedo apartar mi pensamiento y esconderlo de Dios. Dios conoce mi pensamiento y va a comenzar a tratar y va a comenzar a sanar, ¿verdad? Mi mente, mi corazón, para que al final vamos a ver en la historia, Noemí dice, no, hombre, bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad? Por toda esta situación que pasó. Pero hoy por hoy, para Noemí esto había sido hasta un castigo, ¿verdad? El haber alguien, hermana Milagro decía hace un momento, es que se movieron del lugar donde estaba, es que no confiaron en que Dios iba a proveer el alimento ahí en Belén y tomaron la decisión de irse, ¿verdad? Y entonces en la mente de Noemí había sido un castigo lo que estaba viviendo. ¿Verdad? Pues sí, como nos fuimos, Dios nos castigó. ¿Y cómo? Pues mató a mi esposo, mató a mis hijos y ahora vengo yo de regreso, ¿verdad? Con esta situación. Es que Dios también es justicia, Dios es así, ¿verdad? Tajante. En el pensamiento de Noemí, estas cosas habían sucedido. Y para todos nosotros, hay momentos que son placenteros y hay momentos que son de amargura o de angustia. La vida es así. La vida es así. Usted sea cristiano o no es cristiano, la vida es así. Hoy estamos bien físicamente, emocionalmente, espiritualmente, ¿verdad? Mañana no lo sabemos. Hoy yo podría decir, no, hombre, ¿verdad? Es que mi relación con Dios y pase lo que pase, pero mañana yo podría estar muy, muy enojado con Dios por las cosas que han acontecido. Pero aquí el punto, ¿qué va a hacer Dios conmigo? ¿Me va a destruir? ¿Me va a juzgar? ¿Me va a criticar? Vemos en el caso de Noemí, o lo vamos a ver en el caso de Noemí, comienza a tratar con la vida de Noemí de una forma, yo diría no tan directa, ¿verdad? Pero sí a través de la vida de Ruth. Cómo Dios comienza a abrir la puerta a Ruth para que ella sea la persona que al final de la historia le provea a Noemí alegría, le saque de la amargura y ella diga, no, hombre, ¿verdad? Esto es lo mejor que me ha pasado. Porque en este momento, Noemí lo que quiere es morirse. En este momento ella está viviendo algo terrible por la situación que Dios, por la situación en la que Dios le ha llevado. En esa situación está ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de toda esta situación acerca de cómo debemos de reaccionar frente a las experiencias amargas? ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Creo que muchas veces el principio es en una situación difícil, como que hay una etapa de negación, luego viene una etapa de aceptación. Sí. Y en esa etapa de aceptación es que se acepta la voluntad de Dios para la vida de uno. Y reconocer cuando uno, las consecuencias de una situación son porque uno ha tomado una mala decisión, por un lado, y si no ha tomado una mala decisión, saber que Dios tiene un propósito. Hay dos caminos, ¿verdad? O es mi decisión o Dios está obrando. Y no lo entiendo, no comprendo, pero Dios está haciendo algo en mi vida. Formar mi carácter, enseñarme, prepararme o preparar a otros a través de mi sufrimiento. Son realidades. En el ambiente espiritual son realidades que tenemos que vivir, ¿verdad? Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Conocemos a alguien que esté pasando un proceso de amargura?
Sí, yo tengo una sobrina. Sí. Hermana Sandra. Yo tengo a dos amigas, fíjese que ellas están resentidas con Dios, son cristianas de hace tiempo y tienen rato de no congregarse porque me dicen, no, estoy resentida con Dios, cuando mi hermano estaba enfermo no lo salvó. La otra me dice, mi mamá tenía cáncer y Dios, ¿qué se hizo? ¿Por qué mi mamá murió? Y, o sea, son situaciones bien difíciles. Como dice la hermana, cuesta entender que los planes de Dios son perfectos. Entonces Sí. ellos no aprecian de que el tiempo que vivieron con estas personas, Dios tenía un propósito para cada uno de ellos, ¿verdad? Y sabía hasta qué día los iba a tener, porque no hay una regla que dice que tenemos que morir de tantos años, pues, ¿verdad? Sí. O sea, uno no podemos ir de un cáncer que a los 15 años y otro no podemos ir a los 90. ¿Qué, pues, verdad? Es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podemos mostrar nosotros amor a esta persona? Y aquí va el caso de Ruth. Ruth vio toda esa escena. Ruth perdió un esposo también, ¿verdad? Estamos hablando de los hijos de Noemí, pero uno de los hijos de Noemí era el esposo de Ruth. Ella había perdido a su suegro, a su cuñado, a su esposo, ¿verdad? Y también se había quedado sin nada. La posibilidad que Ruth tenía era de irse donde sus papás y seguir la vida como que no pasaba nada, ¿verdad? Encontraba a otro novio, se casaba, era su esposo, bonita vida. Pero ella decidió, ¿sí? Y ese pastor de que yo siento de que, bueno, es lo que yo he escuchado, que no hay dolor más grande que perder a un hijo. El esposo como que uno acepta, bueno, mi modo, ¿verdad? Vivimos tanto tiempo juntos, pero por algún motivo uno lo vino viendo todos los pros y los contras de la salud de ellos y llega un momento que lo acepta, pero los hijos es bien difícil, fíjense, pastor. Yo como no he perdido un hijo, no le podría decir el dolor que sienten, pero sí me han dicho que es el dolor más grande que hay. Sí. Sí. Ahora, pensando en Ruth y en la pregunta que yo hago en este momento, ¿cómo podemos mostrar amor a una persona que esté pasando un proceso y que identificamos que hay amargura en su corazón? ¿Qué decisiones tomó Ruth? Bueno, quedarse con su suegra, ¿verdad? Ahí estaba mostrando una gran parte de amor, ¿verdad? No, yo me quedo aquí a servir. Esa fue la posición de Ruth. Nosotros, ¿cómo podríamos mostrarnos amor a una persona que esté pasando un proceso en el cual ya vemos que hasta amargura hay en su corazón? Yo creo, pastor, pues acompañándola y demostrándolo. Vaya, voy primero con hermana Sandra y después con hermana Andrea. Sí, hermana Sandra. Yo creo de que hacerle ver de que Dios fue bueno, hacerle ver cuánto tiempo lo tuvo, cuánto tiempo disfrutó de su compañía, el aprendizaje que tuvo, la experiencia que tuvo en su vida de estar compartiendo con esa persona, pero que Dios quiere planes especiales para esta persona, para ella, que está viva, que le permite vivir eso, ¿verdad? Yo le diría también de que el Señor no nos da cargas que no sabemos llevar, ¿verdad? Y que, bueno, hasta podríamos usar de que, mira, cuántas familias con mucho dinero tienen hijos enfermos, niños especiales, que son sufrimientos permanentes que van a tener, pero Dios sabe a quiénes le da a esos niños para poder llevar esas cargas. Entonces, hacerle ver que no todo, que sí en este momento para ella es algo terrible, es algo que nadie la comprende y como le diría yo, que no es lo que yo te diga, sino que la palabra de Dios, agarrarme de promesas y mencionarle muchas promesas de las que están en la Biblia para animarla. Hermana Andrea. Sí, pues es que yo creo que ahí es, creo que pudiera ser con compañía y con mucho amor, porque me doy cuenta, por ejemplo, que luego las personas cuando acaban de pasar por algo muy fuerte o perder a un ser querido así, como que no escuchan, pareciera, como que están sumidos
sumidos en el sufrimiento. Entonces, si se les conforta, si se les da amor, si se les da papacho, si se les invita, probablemente, bueno, si se les invita a la iglesia, sin hacer menos su dolor, sin decirles que no les tiene que doler o que así tenía que pasar, porque como que ellos se vuelven más en esa parte de, por eso, o sea, sí pasó, pero yo no quería que pasara. Entonces, a lo mejor acompañarlos en el duelo y en esa compañía, en ese amor y en ese ir a la iglesia, estar juntos, puede esa persona ir como poco a poco lidiando con ese dolor y encontrando un lugar donde tenga refugio para el dolor que siente. Ahora, del capítulo 2 en adelante, encontramos a Ruth mostrando el amor, ¿verdad? Hacia Noemí. ¿Qué hizo Ruth? Comienza el versículo 1 diciendo que no se quedó con los brazos cruzados, ¿verdad? Ella comenzó para decirlo así, ¿verdad? A buscar trabajo. Bueno, Noemí, estamos en la calle, literalmente. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Y vuelvo a ver a mi suegra, que es Noemí, y la veo con un gran enojo o una tristeza profunda, y no hay comida, ¿y qué vamos a hacer? Y dice el versículo 22 que comenzaba la cosecha de la cebada, y Ruth decidió, ¿verdad? Bueno, trabajo no me pueden dar, porque aquí hay otra desventaja. Ruth era de otro pueblo, ¿verdad? Entonces no puedo ir a buscar trabajo porque no me van a dar. ¿Qué voy a hacer? Habían leyes, ¿verdad? Deuteronomio, Levíticos, Levíticos 19, Deuteronomio 24, hacen referencia que cuando se fuera a trabajar la tierra, ¿verdad? En este caso, en la cosecha de la cebada, todo lo que quedaba a las orillas de las plantaciones las tenían que dejar los que andaban sacando la cosecha. ¿Para quiénes? Para los extranjeros, para los pobres, para que tuvieran alimento, ¿verdad? Y entonces viene Ruth y dice, bueno, hay que ir a traer comida. ¿Cómo le voy a mostrar el amor a Noemí? Llevándole comida, trabajando por ella. Ya es una mujer adulta, no puede ir, me va a tocar ir a mí, ¿verdad? Y encontramos a Ruth haciendo esto, ¿verdad? Hacia su suegra, mostrándole amor. ¿Cómo? Llevando alimento. Por casualidad, dice el versículo 1 y del versículo 1 al versículo 3, por casualidad llegó a trabajar a los campos de un pariente cercano, ¿verdad? Ni tan cercano, había otro cercano, de un pariente, pero que sí tenía mucho dinero, ¿verdad? Un pariente de su suegro. Por casualidad, volvemos a ver a Dios obrando en esta realidad, ¿verdad? Poniendo Dios, enderezando el camino, voy a ocupar yo esta palabra, ¿verdad? Enderezando el camino, guiando a Ruth que fuera a trabajar donde un pariente del esposo del esposo de Noemí. Ahí, como dije, no es la intención hablar de todo lo que el libro hace de referencia de la situación de Ruth y este pariente se llama Boaz, y Boaz no es esa el énfasis esta noche del estudio, sino más bien la provisión de Dios para una mujer que está en una situación de amargura. ¿Cómo Boaz ayudó a Ruth cuando se dio cuenta quién era? Bueno, primero la invitó, la palabra es a rebuscar, ¿verdad? Tenía que llegar a la plantación, ya habían pasado los que habían cosechado, y entonces para los pobres, para los extranjeros, para el que no tuviera alimento y no tenía el trabajo, quedaba algo. Ese algo que quedaba, ¿verdad? Aquí para que lo entendamos, en el contexto agrícola aquí de la corta de café, iba a pepenar, ¿verdad? Iba a recoger el café que había caído de los que fueron a cortar, y ese café probablemente ya estaba seco o todavía había un poco ahí. Ese poquito que quedaba, llegaba, lo recogía, y eso era para su alimentación. La provisión de Dios desde el Levítico, Deuteronomio, ¿verdad? Pero cuando Boaz se dio cuenta que esta mujer, Ruth, era la nuera de Noemí, comenzó a tratarla de una manera totalmente diferente. La invitó a que pudiera entrar a sus terrenos, a rebuscar, ¿verdad? Le dio protección.
le dio agua, le dio comida, le dio permiso después para espigar entre las personas que estaban trabajando, ¿verdad? Ya fue un privilegio todavía un poquito mejor, ¿verdad? Y espigaba los manojos, ¿verdad? Y los dejaba cerca del camino para que cuando Ruth pasara, encontrara esos manojos ahí, esas espigas ahí, ¿verdad? Entonces, Dios obrando para confortar un corazón. Y ahí quiero que me entiendan este punto. Noemí estaba amargada, pero Dios está trabajando por otro lado, ¿verdad? Para confortar el corazón de Noemí. Nunca vamos a encontrar en la Biblia, en un proceso de cualquiera de los personajes, de un proceso difícil, Dios abandonando a esa persona. Siempre Dios nos va a mostrar su fidelidad, nos va a mostrar su misericordia, nos va a mostrar su amor, ¿verdad? Siempre. El personaje que nosotros querramos estudiar y esté pasando momentos difíciles, Dios va a obrar. En este caso, Dios está obrando en la vida de Noemí a través de Ruth, ¿verdad? A través de su nuera. Son escenas o son situaciones que uno dice, que increíble, ¿verdad? En el caso de Job, Dios obrando a través de los amigos de Job, aunque eran malos, aunque eran despiadados, ¿verdad? Aunque las respuestas eran bien duras y crueles, y aunque le echaron la culpa y le dijeron, tú eres el culpable de lo que te está pasando porque eres pecador, Dios estaba obrando a través de esos hombres. En el caso de Esther, Dios obrando a través del primo, ¿verdad? De Mardoqueo, preparando a esta señorita, instruyéndola, enseñándole aún en el palacio cómo tenía que hacer las cosas. En el caso de Noemí, Dios obrando a través de la vida de Ruth para poder poner en el corazón de Noemí otra vez ese sentimiento placentero, tal como su nombre hace referencia, ¿verdad? Y vemos a Dios obrando a través de Boz, este pariente del esposo de Noemí. Evidentemente, se enamoró de Ruth, ¿verdad? Y él buscó la forma de redimir a esta mujer, ¿verdad? Pero él sabía y entendía que hacer esto para con Ruth, de una u otra manera, iba a ayudar a la situación que Noemí estaba viviendo. Y encontramos ahí, ¿verdad? Todo lo que implicaba redimir a estas dos mujeres y era buscar al pariente cercano. Él creyó que era el pariente cercano, se dio cuenta que no, que había alguien más cercano todavía, y llega Boz, hace la referencia que llega a la puerta donde están los ancianos, los jueces, y dice, mire, yo vengo a exponer un caso. Aquí hay dos mujeres, aquí está Noemí, su esposo ha fallecido, sus hijos fallecieron, esta mujer necesita ser redimida. Y aquí viene el pariente más cercano, ¿verdad? ¿Cuál era la característica de este pariente cercano? Bueno, tenía la economía para poder rescatar, ¿verdad? Y comprar un terreno que era del esposo de Noemí, pero también tenía que casarse, ¿verdad? Con esta mujer. Ya era una anciana, ¿verdad? Era una mujer adulta, entonces tenía que casarse con Ruth porque ella es la que estaba dispuesta a redimir, a ayudar a su suegra. Pero este pariente cercano ya estaba casado, no quería tener problemas y le dice, yo no quiero meterme en conflicto, cedo mi derecho, ¿verdad? Te voy a ceder mi derecho, tú puedes hacer entonces como el primer pariente redentor. Para esto vos era feliz, ¿verdad? Era lo mejor que le había pasado. Entonces, en el capítulo 1 encontramos a Noemí sumergida en una gran amargura, en una desesperanza total, y ella lo expresa, ¿verdad? ¿Se puede o no se puede hacer? Cada uno sabrá. Pero de repente nos encontramos a familiares, amigos, hermanos de la congregación que tienen la facilidad de expresar sus sentimientos, y yo digo, amén. De repente nos encontramos a otro grupo de hermanos, familiares que no van a expresar sus sentimientos, ¿verdad? Y yo digo, amén, no nos vamos a complicar ahí. En el capítulo 2 vemos a Noemí, ¿verdad? Beneficiada, o a Dios obrando en la vida de Noemí a través de Ruth y a través de Boz, ¿verdad? Y esto de una u otra manera para Noemí implica que ella comienza
a mostrar gratitud y esperanza. ¿Qué dijo Noemí con respecto a la situación que habían vivido? Pues amargura. ¿Qué dijo Ruth con respecto a la situación que habían vivido? No muestra el texto que dijera absolutamente nada, ¿verdad? ¿Qué estoy tratando de decir, hermano? La palmadita en la espalda, ánimo, Dios la ama, Dios le bendiga. Ruth no dijo absolutamente nada. Ella, su amor lo mostró de otra forma, ¿verdad? Se puso a trabajar y a llevar comida. Llevó alimento. Su boca en silencio. Probablemente nunca tocó el tema con Noemí. Ya sabía que estaba dolida, que su corazón estaba dañado, ya lo sabía, ¿verdad? Pero simple y sencillamente se preocupó por llevar alimento. Fue obediente, ¿verdad? A lo que su suegra decía, ella fue obediente. Y ahora en el capítulo 3, ¿verdad? Llena de alimento, ¿verdad? Al ver la capacidad de su nuera en su ardua labor de trabajo y todo lo que está haciendo, ahora Noemí está pensando en la responsabilidad que ella tiene sobre su nuera. Vean el proceso como Dios llevó a Noemí, ¿verdad? De la amargura. Y ahora el capítulo 3, sí, yo siempre les pido, ¿verdad? Si pudieran leerlo, hermano, son 4 capítulos y es poco la lectura de una amargura profunda. Ahora Noemí está pensando en la responsabilidad que tiene sobre su nuera, en lo que ella debe de hacer para que su nuera sea beneficiada. Muchas veces no necesitamos decir absolutamente nada. Otras veces sí, ¿verdad? Hay que ir, animar, vámonos a tomar un café, a comernos algo, ¿verdad? Y mira esto que pasó, y Dios va a obrar, y Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello, y la gente capta, y la gente está receptiva. Otras veces la gente no va a estar receptiva. La gente va a estar con una amargura profunda y no va a querer oír ninguna palabra que nosotros llevemos. Y entonces está la estrategia que Ruth nos muestra, ¿verdad? No digamos nada, mejor hagamos, sin asfixiar, sin poner más carga, ¿verdad? Simple y sencillamente hacer. Ruth hizo llevar comida. Ruth hizo ser obediente a su suegra. Ahora, el capítulo 3, Noemí está pensando que Ruth se debe de casar y comienza a decirle qué paso debe de dar para que vos se fije en ella y para que se puedan casar, ¿verdad? Y es bien interesante. Hoy el pensamiento de Ruth ya no es la situación terrible que ha vivido. Hoy el pensamiento de Noemí no es la situación terrible que ha vivido. Hoy el pensamiento de Noemí es cómo vamos a hacer para que Ruth se case, ¿verdad? Y entonces ya no está sumergida en esa situación terrible. Ella ahora ya está preocupada, ¿verdad? Cambia la preocupación. Hoy su preocupación es, Ruth debe de casarse, Ruth debe de hacer algo, ¿verdad? Para que ella pueda salir adelante de la situación en la que se encuentra. Evidentemente, sucede tal como Noemí le dice a Ruth. Pasan las cosas tal como Noemí ha dicho. Y en el capítulo 4 encontramos a Ruth casándose con vos, ¿verdad? Y ahí encontramos, ¿verdad? Después de casarse, evidentemente, tienen un hijo. En el primer matrimonio no muestra, ¿verdad? Que Ruth haya tenido un hijo. No dice el capítulo 1 que haya tenido hijos. Simple y sencillamente dice, los hijos de Noemí murieron y quedaron viudas. Pero aquí, el capítulo 4 sí muestra que Ruth va a tener un hijo. Y no solamente eso, ¿verdad? Ahora, esas mujeres que vieron venir a Noemí con una amargura profunda, ahora esas mismas mujeres están felicitando a Noemí, ¿verdad? Por el nacimiento de su nieto, a tal punto, ¿verdad? Que este nieto se vuelve para Noemí otra persona que va a ser de bendición para él. Hermanos, ¿cómo Dios va a utilizar personas? Y lo vemos aquí en esto, por lo menos en estos 3 ejemplos, cómo Dios va a utilizar personas
para cambiar nuestra realidad, para transformar la situación donde nosotros estemos, siempre y cuando nosotros también querramos ser parte del proceso en el que Dios nos está llevando. Ahora hay un niño, ¿verdad? Hay un recién nacido que también está colaborando para que el corazón de Noemí sea transformado, ¿verdad? En la vejez, capítulo 4, versículo 15, ¿verdad? Ella iba a cuidar a su niño. Las mujeres estaban completamente seguras que este niño no era de Noemí, pero aún así hacen la referencia que ese niño era de Noemí, ¿verdad? Y así lo mencionan, ¿verdad? Y no solo eso, sino que quién iba a ser este niño. Entonces, no nos vamos a meter al estudio de todo esto, pero la promesa de Dios para este niño que iba a ser parte, y de aquí iba a salir Jesucristo, el rey David, y toda la línea que si nos ponemos a estudiar llegaríamos, y el punto final sería Jesús. Es increíble cómo Dios puede bendecir a través de las circunstancias a una persona. Utiliza Dios todo lo que fuera necesario. En este caso, hay una mujer que no es del pueblo de Israel, ¿verdad? En este caso hay un hombre que, aunque es familia, hace más de lo que debería de hacer, ¿verdad? Y Dios obrando ahí en la vida de una persona que regresa a su país con amargura en el corazón, y ahora encontramos a esta misma mujer teniendo una actitud totalmente diferente, ¿verdad? Siendo una mujer, bueno, dice que ella está feliz, que ella está, que su vida ha cambiado por lo que ahora está viviendo a través de este nieto que ahora ella tiene. Es complicado y es difícil, ¿verdad? Cuando se están viviendo procesos en los cuales nuestros sentimientos están involucrados, ¿verdad? Es sumamente complicadísimo, es sumamente terrible, pero cuando nosotros decidimos permitirle a Dios que obre en esa situación, nosotros mismos estamos permitiendo que Dios utilice lo que Él crea conveniente en solucionar o en sanar nuestro corazón de la situación que podamos estar viviendo, ¿verdad? Personas sanando corazones de personas. Y si nos olvidamos de esto, va a ser bien difícil que podamos ayudar a otros, o va a ser bien difícil que Dios pueda obrar en nuestra vida. Dios va a utilizar personas para reconfortar nuestro corazón, para ayudarnos a salir de la crisis en la que nos encontremos. El caso de Noemí es bien interesante, ¿verdad? Pero es la nuera la que está dispuesta a cambiar la vida emocional de su suegra. Es bien interesante, ¿verdad? Puede pasar, lo vemos en la Biblia, y en la vida real puede pasar, diría yo, no la vida real, hoy por hoy. Es muy, muy interesante, ¿verdad? Cuando el mundo tilda que la relación entre una suegra y una nuera es lo peor que puede haber, vemos en la Biblia que la relación de una suegra y una nuera es lo máximo, ¿verdad? Es lo máximo. Aún que el corazón de esta suegra esté dañado, pero en gran manera, al punto de que ella misma diga, tengo una gran amargura, esta nuera estuvo dispuesta a estar a la par, ¿verdad? La mayoría, espero yo, sean nueras, como Ruth. Y probablemente habrán algunas aquí que sean como Noemí, hoy por hoy. Y Dios está utilizando a su nuera o está utilizando un familiar, a una persona que está luchando, que está a la par, que probablemente nunca ha dicho nada, pero ahí está a la par, ¿verdad? Trabajando a la par con Dios para que nuestra situación emocional pueda cambiar. No lo sé, cada uno sabrá la condición en la que se encuentra, ¿verdad? Digo hermanas aquí porque el ejemplo se muestra más entre estas dos mujeres, pero habemos hombres también que podríamos estar pasando problemas
o situaciones bien difíciles. Y Dios va a utilizar esas personas claves, esas personas cercanas muy probablemente, o en el caso de Ruth, una mujer de otra nación, ¿verdad? Nada que ver con el pueblo de Dios, nada que ver. Y ella dijo, yo estoy dispuesta a dejar mis dioses para seguir a tu Dios, ¿verdad? Yo estoy dispuesta a dejar todo para estar en sintonía contigo. Y si nosotros no ponemos atención a lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, muy probablemente, aunque seamos cristianos y aunque seamos fieles en los cultos y aunque estemos dentro de un ministerio y estemos sirviendo y estemos, pero increíblemente, en nuestro corazón puede haber un daño o puede haber amargura. Y con esa amargura estamos sirviendo y con esa amargura podríamos estar viviendo, ¿verdad? Y podríamos estar afectando a otros. Y lo que es más importante, afectándonos a nosotros mismos. Pero si lo reconocemos y si le pedimos a Dios nos ayude a quitar esa amargura, Dios va a utilizar personas a nuestro alrededor. Personas que nos sorprendería después, ¿verdad? Y vemos el capítulo 1, un corazón destruido, y vemos el final del capítulo 4, un corazón placentero nuevamente, ¿verdad? Feliz, un corazón alegre, con gozo por lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Encontramos a una mujer culpando a Dios en el capítulo 1, encontramos una mujer en el capítulo 4 diciendo, bendito sea el nombre de Dios. Y no solo ella, sino las mujeres que están alrededor, ¿verdad? Glorificando el nombre de Dios. Y recordemos, siempre en los procesos difíciles de cualquier persona, al final de todo eso, lo que se debe de lograr es que el nombre de Dios sea glorificado. A través de la situación que fuera, al final de todo, el punto principal es que Dios sea glorificado. Y si nosotros logramos eso, hermanos, hemos logrado lo máximo en nuestra propia vida o en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Si la situación es terrible y al final de todo eso el nombre de Dios es glorificado, hemos ganado. Porque ese es el objetivo de todo cristiano, ¿verdad? Glorificar el nombre de Dios. Y si un ministerio voy a tener, es ayudar a que las situaciones de las personas al final glorifiquen el nombre de Dios. Llegamos hasta aquí. No sé, comentarios. ¿No hay? Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y meditemos, ¿verdad? Ya vimos a Job con sus amigos que lo tildaron de ser el culpable y luego a Job orando por sus amigos porque Dios así se lo manda, ¿verdad? Luego vemos a Esther, una señorita huérfana que ha perdido todo, pero aún así dispuesta a estar en el lugar clave para que el pueblo de Dios pueda seguir adelante. Y ahora encontramos a una mujer con un corazón lleno de amargura, porque ha perdido todo, su familia perdió todo. Pero Dios obrando, ¿verdad? Para que esta mujer al final pueda glorificarle y haya gozo y haya alegría y haya lo mejor de su vida en su vejez. Así es que Dios es bueno. Yo termino diciendo eso, ¿verdad? Dios es bueno. Oremos, démosle gracias al Señor. Padre, gracias esta noche que tú nos permites seguir viendo estos personajes. Hoy el caso de Noemí, cómo comienza el proceso de su situación con amargura, con enojo, con rencor, porque ha perdido a su esposo, porque ha perdido a sus hijos. Pero al final hay un corazón lleno de gozo, lleno de gratitud, lleno de bondad por todo lo que ha visto que tú has hecho en su vida. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tener nuestros ojos y nuestros oídos espirituales abiertos, Señor, para poder ayudar, si es necesario, con palabras o con acciones. Y si estamos pasando un proceso difícil que nos tiene mal emocionalmente o espiritualmente, ayúdanos también a abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para aquellos que están a la par de nosotros, aquellos que tú estás utilizando para ayudarnos a salir adelante. Permítenos ser agradecidos
o mostrar ese agradecimiento a otros. Permítenos amar a otros en la situación también que se puedan encontrar. Te alabamos por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pasen buenas